Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Estamos aquí en Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y les recordamos que nos pueden escuchar en Álamo a través de La Voz de la Huasteca en el 90.7 de FM. En Papantla a través de La Voz del Totonacapan en el 90.3 de FM. Y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca por el 93.7 de FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Conexión Veracruz, en Facebook como Conexión Veracruz Radio y en Twitter como @Radio Conexión B, así como en la página web www.conexionveracruz.com.mx. Nuestro teléfono en cabina con LADA 228 es el 237-0000. Y bueno, hace unos días se cumplió un aniversario más del inicio de una de las más grandes conflagraciones mundiales, y de eso vamos a hablar en este programa, acerca del cine y la Primera Guerra Mundial. Bueno, como ustedes saben, este conflicto fue detonado a causa de las tensiones que existían entre los antiguos imperios europeos, y el pretexto para que la guerra iniciara en 1918 fue el atentado que sufrió el archiduque Francisco Ferdinando en Sarajevo, esa región que décadas después se convertiría también en un baño de sangre después de la caída de la ex Yugoslavia. En aquel lejano 1918, hace ya casi 100 años, hace 98 años, un joven anarquista perteneciente al grupo terrorista La Mano Negra, Gavrilo Princip, junto con otros amigos, con otros pertenecientes a la misma asociación, estuvieron cazando al archiduque Francisco Ferdinando y a su esposa, la duquesa Sofía, que iban a visitar Sarajevo. Entonces, cuando finalmente los pudieron localizar, todos fallaron porque la comitiva empezó a irse por otras calles. A uno le aventó una bomba y la bomba rebotó en el coche y cayó atrás, y otro le disparó pero se le encasquilló el arma. Todos iban fallando a medida que el coche iba avanzando. Compraron sus armas con por internet. Por internet. Una versión chavita. Y Gavrilo Princip, pues que vio pasar al archiduque, dijo, ay, ¿lo hago o no lo hago? Lo hago o no lo hago. Se pasó el coche y dijo, bueno, pues voy a ir a comer algo. Entonces fue a un restaurante, estaba ahí comiendo, y de pronto ve que vuelve a pasar el coche por afuera del restaurante donde él estaba. Dijo, no, esto es una señal. Salió, le disparó, mató a la duquesa Sofía, mató al archiduque. Y ese episodio fue lo que inició la famosa Primera Guerra Mundial, que pese a todo no ha sido tan tratada en el séptimo arte. No es como la Segunda Guerra Mundial, que rebosa de historias, sobre todo de historias del Holocausto o Vietnam. La Primera Guerra es muy reducido el número de películas que tenemos al respecto, pero bueno. Pues bueno, ya después de ese breviario cultural tiene y tan serio y tan preciso, pues viene la comedia. Empezó, pues vaya, creo que el primero que tenía que hacerlo iba a ser Charles Chaplin con la película Armas al Hombro, en donde su personaje, Charlotte, en 1918, combina esta comedia tan típica de Charles Chaplin y el cine bélico. El protagonista le pasan un montón de cosas, situaciones repletas de este humor absurdo, pero pues evidentemente con el marco de la Gran Guerra, que en ese tiempo era la Gran Guerra porque todavía no había la segunda, como para decir. Sí, que era la primera. Pero bueno, así es como mezclaron el humor con el cine bélico. Así es. La película de Chaplin se estrenó, por cierto, en 1918. Cometí un error. La Primera Guerra empezó en 1914 y terminó en 1918. El año en que terminó es cuando Chaplin estrenó
Claro, esta- después de que esta cinta. acababa de finalizar la Gran Guerra, Así es. él hace esta película. Pues evidentemente denota lo que antes hacía la comedia, que era una crítica tanto social como política. Así es. Y bueno, le decían la Gran Guerra porque es la primera ocasión en que todas las naciones europeas y naciones asiáticas y naciones americanas se vieron inmersas en un conflicto bélico a gran escala. Se decía en esa época una frase muy estúpida que era que este problema bélico era una guerra buena. Decían, es la guerra buena, es la guerra para acabar con todas las guerras. Se supone que Claro. después de que terminara todo el orden mundial iba a quedar muy equilibrado, todos iban a estar felices y ya no iba a haber más guerras en el mundo, lo cual... Por supuesto, los vencedores van a decir, ok, ya perdí, pues, Claro. no pedo. Alemania perdiste, pues, ni pedo. No, Sí. Ya al rato hablaremos del Tratado de Versalles y todo eso, pero bueno. En el 1927 se estrenó una película que se llamaba Alas, que dirigió William A. Wellman. Era la historia de dos jóvenes estadounidenses enamorados de la misma chica que deciden alistarse juntos para irse a combatir en la Gran Guerra. Eso me suena a tantas historias, Pearl Harbor. A todas. sí. Si tienen amigos, enlístense juntos también. Enlístense juntos y mueran juntos. Esta cinta destaca por secuencias de combate aéreo y sobre todo que fue la primera película que ganó el Oscar a la mejor cinta, a la mejor película. Fue la primera de la historia de los Oscars en ganar este premio. Bueno, para 1930 se lanza un clásico del cine, que es Sin novedad en el frente, dirigida por Louis Milestone y basada en la novela homónima de Eric Maria Remarque. En ella cuenta la historia de un grupo de jóvenes amigos que son persuadidos por el profesor, que los invita con un discurso nacionalista y rimbombante en todo patriotismo. Y pues se enlistan todos entusiasmados, pero pues al final se dan cuenta que la guerra no es tan bonita, no es no es como lo pintan, ¿no? Uh-huh. Pues hay hambre, fatiga, hay desolación, desesperanza, muerte. En fin, ¿no? La película asume este pesimismo general del periodo entre guerras. Y tras finalizar la Primera Guerra Mundial, pues su éxito de crítica y público fue refrendado por la Academia, ganando Óscares, incluyendo Mejor Película. Fue por el asunto nacionalista, ¿no? De claro. Defensa de la patria. Aunque su impacto antibelicista fue tal que en Alemania, dominada ya por los nazis en esta época, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, boicoteó todas las maneras posibles para la exhibición de esta película, ya Sí. que los pintaban como los malos, ¿no? Claro, además Goebbels estaba interesado en que, igual que los nazis, en las acciones bélicas que iban a sacar a Alemania del atolladero económico en el que estaba, después precisamente de la Primera Guerra, que como ustedes recuerdan, al finalizar se firmó el célebre Tratado de Versalles entre las naciones vencedoras, poniéndole toda la carga de los gastos de la guerra a Alemania, prohibiéndole que volviera a tener un ejército y quitándole territorios. Esto llevó a una enorme crisis económica en el país germano, a una inflación incontenible, donde para comprar una hogaza de pan tenías que llevar el dinero en carretillas. Claro, pues es que valía menos que el papel higiénico. Sí, no había tabaco, no había alimentos, no había carne, y fue lo que aprovechó Adolf Hitler y el partido nazi, capitalizar este descontento para poder hacerse del poder. Entonces cuando ya en el 30 están los nazis dominando y Goebbels se da cuenta que Sin novedad en el frente es una película que se opone a la guerra y ellos quieren hacer la guerra para poder recuperar territorios, Porque al fin y al cabo la guerra es un negocio. claro, dicen no, esa película hay que quitarla, y Goebbels mandaba incluso cuadrillas de golpeadores a los cines, mandaba infiltrados a que estuvieran en la sala y se pusieran a gritar insultos a la película, ¿no? Abuchearla, ¿no? Sí, abuchearla, etcétera. Pero bueno, en 1932 se filmó otra cinta basada en una novela clásica de Ernest Hemingway, que fue Adiós a las armas. Esta película fue dirigida por Frank Borzage y se desarrolla en Italia durante el conflicto armado, en torno a la relación entre Frederick Henry, un soldado estadounidense también, y Catherine Barclay,
que es una enfermera inglesa, igual que en Pearl Harbor, ¿no? El asunto de los soldados y las enfermeras. Hubo un remake de esta cinta en el 57 que dirigió Charles Vidor y que sería la última película producida por David O. Selznick, aquel productor del que ya hemos hablado algunas veces, que le dio oportunidades a muchos cómicos estadounidenses de la época de Chaplin. Sí, ahorita que mencionabas lo de las enfermeras, sí es como una relación muy típica, ¿no? Sí. De todas estas chicas que pues se enamoraban de soldados y muchos murieron. Claro. Era como condenar tu amor. Pues eran amores condenados, porque casi siempre eran enfermeras además de otros países. Ah, claro. De los países ocupados. Bueno, ese es también, bueno, ya saliéndose un montón del tema, es que también hay un factor psicológico, ¿no? Por ejemplo, tanto de los soldados que se iban a la guerra y embarazaban a sus esposas, porque era como, hay un instinto de supervivencia que claro. Al enfrentarte a una tragedia como una guerra, y que también a lo mejor pues estás ahí combatiendo y no sabes si mañana vas a morir, pues dices, pues la enfermera no está tan fea. Sí, sí, sí. En fin, Jean Reno dirigió en 1937 la película francesa La Gran Ilusión, retrato de las diferencias sociales existentes en Europa antes de dicho conflicto, vistas a través del día a día de un grupo de prisioneros franceses en un campo de concentración alemán y su intento de fuga. La cinta fue nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, o como nosotros comúnmente le decimos, película extranjera. Sí. Estuvo censurada en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial. En Bélgica ni siquiera se llegó a estrenar y fue nombrada enemiga cinematográfica número 1 por el ministro de propaganda nazi, como lo habíamos mencionado, Joseph Goebbels. Sí, a qué personas le gustaban esas películas. En el 41 Gary Cooper, célebre actor, se alzó con el Oscar al mejor actor por su encarnación del sargento York en una película homónima que dirigió Howard Hawks. El sargento York era un joven militar, un soldado real que se llamaba Alvin York, que fue el hombre más condecorado en la Primera Guerra Mundial, el primer soldado estadounidense que tuvo más condecoraciones al valor, a las... por limpiar bien sus botas. Sí, sí, sí. Por... Desde las mínimas hasta las más importantes. Bueno, y otra fue para 1951, el célebre estadounidense, el director John Huston, dirigió La Reina de África. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, un malhumorado capitán de barco y una misionera, interpretados por Humphrey Bogart, y malhumorado, él, y Katharine Hepburn, tratan de huir de los alemanes en una barcaza remontando el río Ulanga. Bogart ganó su único Oscar a Mejor Actor por esta película. Qué curioso, él ganó su único Oscar por una película de la Primera Guerra y la inmortalidad por una película de la Segunda, como es Casablanca. La guerra siempre fue algo que los estadounidenses han celebrado. Han celebrado y adorado. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de la Primera Guerra Mundial en el cine. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:15. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial vista a través del séptimo arte. En 1957 se rodó Senderos de Gloria, una película que dirigió Stanley Kubrick y que está basada en una novela de Humphrey Cobb. Hay que destacar que muchos la consideran la mejor película sobre la gran guerra que se ha filmado hasta la fecha. La protagoniza Kirk Douglas y está basada además en hechos reales. Está ubicada en Francia, ya por 1916, cuando el ejército francés
acomete un ataque suicida contra las posiciones alemanas en la célebre batalla de la Colina de las Hormigas, y esto es un fracaso total. Entonces, para escarmentar a las tropas, el general Miró, que dirigía a los galos, convoca un consejo de guerra donde decide que a 3 soldados elegidos al azar los van a acusar de cobardía ante el enemigo para poder procesarlos, hacerles un juicio militar y condenarlos a la pena de muerte por fusilamiento. Bueno, cubre como que, por ejemplo, recuerdo la de Full Metal Jacket. Así es. También es muy buena. Sí, cara de guerra le pusieron aquí. No, sí, cara de Sí, guerra. cara de guerra. En 1959, Mario Monicelli dirigió La Gran Guerra, comedia bélica italiana donde 2 soldados tratan de sobrevivir a este conflicto, pero pues al final no huyen a la tragedia. Fue una de las grandes películas del neorrealismo italiano y obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia. También quedó nominada al Oscar como mejor película de habla no inglés. Ah, muy bien. Hubo otra comedia, ya hace rato que hablábamos del asunto de Chaplin y ahora de esta que mencionaste. Mezclaba la comedia y el género musical y se llamó ¡Oh, qué guerra tan bonita! Inglesa, la dirigió Richard Attenborough en 1969. Ahí, bueno, era su cinta debut como director. Tuvo un gran reparto que encabezaba Dick Bogert, estuvo Sir Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, y narraba todos los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial utilizando canciones populares. Entonces cada canción te iba contando así un evento de la Primera Guerra. Algunas de esas canciones les cambiaban la letra, nada más usaban la música y le ponían letra alusiva al conflicto. Tuvo mucho éxito y bueno. Y bueno, sí, es algo diferente. Es algo diferente. No lo puedes culpar de que no distinta. lo es. Bueno, pues en 1962 se estrenó Lawrence de Arabia. Esa sí deben de ubicarla. Sí. Está larguísima película. Bueno, no tan larga. Hay otras más largas. De David Lean, que ganó varios Óscares y retoma la biografía de T.H. Lawrence, soldado inglés que termina combatiendo al lado de los árabes. Con una impresionante fotografía y escenas inolvidables, cuenta con las actuaciones de Peter O'Toole, un muy joven Peter O'Toole. Muy joven. Omar Sharif, mi Dr. Chivago, me estoy enamorada de Dr. Chivago, Anthony Quinn y Alec Guinness. Esta es una película pues de las imprescindibles. Sí, hay que ver esa película. Hay que ver verla y verla completa. Arena. Sí, hay un montón de arena que hay. Sí. En el 71 se estrenó otra cinta muy recordada que dirigió Dalton Trumbo, que es Johnny cogió su fusil. Está basada en una novela que él mismo escribió, Trumbo la escribió, y es igual un filme antibelicista que, bueno, la protagoniza Timothy Bottoms, este actor encarnando a John Bonham, que es un soldado, un joven soldado, que un día despierta en un hospital y se da cuenta de que ha quedado prácticamente confinado dentro de su propio cuerpo. Está ciego, está sordo, está mudo. Es Shakira. No tiene brazos ni piernas. Entonces, bueno, Johnny cogió su fusil, es la manera de... ¿Con qué lo cogió? Pues sí. Es la manera de oponerse al horror de la guerra, ¿no? De mostrar las verdaderas consecuencias para un soldado, que no es ni la gloria ni las medallas, sino la mutilación, la muerte en vida, etcétera. Pues en general la tragedia. Quizás la figura más famosa de la Primera Guerra Mundial es el Barón Rojo, el barón alemán Manfred von Richthofen. Mejor conocido como el Barón Rojo, este célebre piloto que se convirtió en la pesadilla y pues casi hasta podría decir sujeto de admiración de sus propios enemigos. Claro. Fue Roger Corman quien hace en 1971 la primera biografía del Barón y se encargó de esto con una versión que cuenta con algunos de los enfrentamientos aéreos más famosos de la historia del cine. Sí. Para quien requiera saber un poco más de la historia, pues es un buen comienzo ver esta película biográfica. Claro.
Ya al ratito hablaremos otra vez del Varón. En el 1981, Mel Gibson y Mark Lee fueron los protagonistas de una producción australiana muy famosa también en los 80, que fue Gallipoli. Esta película que dirigió Peter Weir, con música de Brian May y Jean-Michel Jarre, este célebre compositor de cine y últimamente de música New Age. Esta cinta Gallipoli estaba ambientada en el frente turco, donde dos jóvenes que se habían ido forjando una amistad muy sólida a lo largo del conflicto, se iban dirigiendo hacia una batalla, hacia la batalla de Gallipoli, en la que sabían que lo más probable es que murieran. Entonces es un clásico también que hay que ver, con un muy joven Mel Gibson. Constaba todo güerito y sin arrugas. Antes de Mad Max incluso. Entonces se veía como mujer. Sí. Federico Fellini pues tampoco fue indiferente al tema, y en 1983 dirige Y la nave va, una sátira sobre las élites europeas. El cineasta italiano retrata el abrupto ocaso de la bella época en el barco de lujo que navega para esparcir por el Egeo las cenizas de una diva de la ópera fallecida. Pues todo bajo el contexto de la Gran Guerra. Claro. En el 96 se estrenó Capitán Conan, que no tiene que ver con Conan el Bárbaro, por supuesto. Cinta francesa de Bertrand Tavernier. Es también una película antibelicista, inspirada en una novela homónima de Roger Berset. Y se centra la trama en una parte del ejército francés que, una vez que terminó la contienda, que fue la Primera Guerra Mundial, siguió actuando en la zona del Danubio porque no sabían que la guerra se había terminado. Entonces ellos seguían combatiendo. Hubo muchos casos de estos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hace unos años apenas se firmó la paz. Hasta en la de Vietnam. Hasta en la de Vietnam, sí. Esta película pues tuvo 9 nominaciones a los premios César e incluyó la mejor película. Es una cinta pues no muy conocida, pero que vale la pena verla por el tema que está tocando. Otra es Largo Domingo de Noviazgo, película francesa dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Se estrenó en 2004. Esta es una mezcla de cine bélico, intriga, melodrama romántico, tiene de todo, fantasía. Bueno, como curiosidad es que cuenta con el cameo de Jodie Foster demostrando su dominio de la lengua francesa. Uy, Jodie Foster habla en francés. Ay, imagínate hablar, seguro se lo enseñó Anthony Hopkins cuando claro. De Hannibal, ¿no? Sí. Obtuvo 5 premios César y 2 nominaciones al Oscar. Yo creo que la mejor película que se ha hecho, la mejor contemporánea que se ha hecho sobre la Primera Guerra Mundial es Noche de Paz, esta cinta francesa de 2005 que escribió y dirigió Christian Carion. Él retoma este episodio que se conoce como la Tregua de Navidad, que fue un alto al fuego no oficial que se dio entre soldados alemanes, franceses y escoceses, que en la noche de Navidad decidieron salir de las trincheras, porque recordemos que la Primera Guerra Mundial fue básicamente una guerra de trincheras, y se juntaron en medio, en la tierra de nadie, para comer, beber, fumar, jugaron fútbol, cantaron villancicos, se regalaron cigarrillos. Algunos regalaron sus bufandas, otros llevaban cigarrillos, otros llevaban chocolates. Entonces todos empezaron a hacer un intercambio, empezaron a contarse historias. Alguien sacó un acordeón, se armó ahí la fiesta. Estuvieron muy contentos, ¿no? Durante un momento ellos realmente no se veían como el enemigo, ¿no? Se estaban viendo como lo que eran, como personas que estaban inmersos en una guerra ajena. En un conflicto más bien político. Claro, un conflicto político, económico, que pues, a ellos no los beneficiaba, ¿no? El director declaró, voy a citar las palabras de este creador. Él dijo: he sacado personajes que han existido y me han servido de inspiración. Como un soldado francés que vivía detrás de las líneas alemanas y cada noche las cruzaba por un agujero para ir a dormir con su mujer y sus hijos.
antes de regresar al alba a las trincheras francesas y seguir haciendo la guerra. O el tenor alemán que cantó para los soldados franceses en Nochebuena. Imagínate un tenor ahí cantando, ¿no? Los casos de fraternización se produjeron gracias a que la gente se ponía a cantar, eso dice el director. Me encanta la idea de que la cultura, la canción popular, la música hayan hecho enmudecer a los cañones. Algunas veces la realidad es demasiado absurda. Y después él habla acerca de un episodio que se dio en este mismo contexto sobre un gato. Hay, igual en la Tierra de Nadie, hay un gato que está cruzando de una trinchera a la otra todo el tiempo. Lo hace porque, bueno, los soldados de un lado le dan alguna comidita, los soldados del otro le dan una cobijita para que se eche. No, era un infiltrado, era un espía. El caso es que este gato, llegó un momento en el que un alto mando del ejército francés se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ordenó que el gato fuera detenido. Y lo que tú decías, lo acusó de espionaje. Ok, evidentemente no debo de estar yo al mando de nada. Sí. Tengo muy malas ideas. La cosa es que el gato fue encarcelado, fue metido en una celda. Y en la realidad lo que pasó fue que lo encontraron culpable, lo pusieron frente a un paredón y lo fusilaron. O sea, esta historia la retoma este director en la película Noche de Paz, aunque dice que cuando lo estaban rodando, la escena era tan fuerte que los actores se opusieron a fusilar al gato. Y él decía, es una película, las balas son de fogueo, no son reales, el gato no le va a pasar nada, no, es un gato actor. Pero se negaron, se negaron a dispararle al animal, incluso así, decían, es que la gente en la Primera Guerra Mundial estaba loca, no vamos a hacer esta escena. Y tuvo que quitar el fusilamiento, porque no la quisieron hacer. Dijeron que eso era demasiado. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, los dejamos con esta historia para que la reflexionen y regresamos para seguir hablando de la Primera Guerra Mundial en el Séptimo Arte. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial vista a través de los ojos del Séptimo Arte. Ahora que platicábamos de esta cinta Noche de Paz y la trágica historia del gato acusado de traición, encarcelado y fusilado por los franceses, recordé también otra película que es de Steven Spielberg, que es Caballo de Guerra, que también otros le dicen Caballo de Batalla. En inglés se llama War Horse. Sí, sería más Caballo de Guerra, que en 2011 lanzó Spielberg y que está basada en una obra teatral homónima que ganó el Tony y que narra la relación entre Albert, que es un joven soldado, y su caballo en distintos escenarios bélicos y la lucha que tienen por sobrevivir. Esta película tuvo 6 nominaciones a los Óscares y 5 nominaciones a los premios BAFTA. Sí, es buena. Aunque creo que no tuvo mucho éxito de taquilla, ¿no? No, pues de hecho creo que no la ubico de ver en el cine aquí. Sí, yo la vi, pero creo que estuvo una semana nada más. Bueno, es que ya últimamente ya duran muy poco las películas. Sí. Bueno, y retomando a la figura del Barón Rojo, que como les mencionaba anteriormente, que la primera película biográfica fue del 1971, pues se retoma otra vez su historia, la de este muy joven soldado, piloto, que era el varón, siempre se me va su nombre, Manfred von Richthofen, uh-huh. Que era galán. Entre los pilotos. Y pues en el 2008 se lanza una segunda versión. Es una película alemana dirigida por Nikolai Müller-Schön,
que narra la historia de este mítico de la aviación, cuya habilidad y hazañas lo llevaron a convertirse en una leyenda durante esa contienda, temido por sus adversarios y aclamado por los alemanes. Tuvo muchísimas condecoraciones el Sí. piloto. Tuvo muchas condecoraciones, incluida la más alta, que era la medalla al mérito por valor en batalla. Casi siempre cuando pensamos en Richthofen, en el Barón Rojo, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero al menos mentalmente yo siempre lo concebía como un hombre de 40 años, ¿no? Un piloto experimentado, un hombre maduro, ¿no? Un hombre maduro, un soldado que está en 1000 batallas. Y sin embargo, cuando él murió, cuando finalmente lo abatieron en su última batalla, él tenía 24 años. Así O sea, es. murió muy joven. Era, como dices, galán. Pues es que era todo un rockstar. Sí, era un rockstar. Era un rockstar antes de los rockstars. Claro. Le pedían autógrafos de diferentes bandos. Sí, era también una época, la Primera Guerra Mundial todavía fue una época en la que el honor militar estaba en boga, era algo que se respetaba. Ahorita que estamos hablando del Barón Rojo, recordemos pues que lo que dices, sus propios enemigos le pedían autógrafos, lo admiraban. Los pilotos se disparaban unos a otros, pero no para matarse, no para matar al enemigo, sino solamente como para hacerlo caer. Pero una vez que el avión empezaba a descender, dejaban de dispararle para que el piloto que estaba cayendo pudiera aterrizar, salvarse, etcétera, y volver a enfrentarlos posteriormente. Eran códigos de honor que ahora serían impensables. Que No, ya pero era como considerarlo como de caballeros. Claro, eran caballeros. Que es derribar tu avión, no derribarte a ti. Exactamente. Y cuando moría un piloto, los pilotos enemigos pasaban volando el lugar donde lo estaban sepultando y arrojaban coronas de flores de parte de sus enemigos, ¿no? Y decían, de parte de tus enemigos. Claro, es que es como el némesis, el respeto a tener a alguien que sea un digno contrincante. Claro. Richthofen también vivió esto que mencionabas hace un rato del romance con una enfermera. Claro. Que fue como su único amor, de hecho, porque muy joven. A los 24, ¿cuántos puedes tener? Pues sí, y más si estás inmerso en el asunto belicista, igual que sus dos hermanos. Sus hermanos también eran pilotos. Estaba el asunto también de la superstición entre los pilotos. Ah, por supuesto. Usar prendas de la suerte, pintar sus aviones cierto color. A Richthofen le dijeron, bueno, ¿por qué tu avión es rojo? ¿No? Todos lo van a ver. Y él decía, no, es que quiero que me vean y que digan, ahí viene el Barón Rojo, ¿no? Y tengan miedo. Y te va a pasar algo, ¿no? Y te va a pasar a ti. Sí, te bueno. va a pasar a traer el Barón Rojo. El Barón es alguien que hasta la fecha es una leyenda, aunque la mayoría no conocen su historia. Conocen el nombre y ubican que fue un piloto. Y quizás ubican el avión, ¿no? Ubican el avión, claro, con que esta... no fue el único modelo que utilizó. Sí. Hubo 3 o 4 que utilizó, pero el que más reconocemos es el que tiene doble. Así es. Doble salas. Doble salas, sí. Y que además tiene, bueno, la cruz alemana. Claro. Rojo, por supuesto, ¿no? La imagen del varón con su bufanda y sus lentes. La chamarra que nunca se quitó. La chamarra de la bueno, suerte. que nunca la cambió por otra. Sí, que le había enviado su madre, quien le mandaba más ropa y más chamarras, pero nunca las usaba. Este personaje tan ha permeado en el imaginario popular que, bueno, dio origen a una célebre cadena de bares en México, los bares El Barón Rojo, que pertenecen a una cadena de restaurantes también muy famosa. Y por supuesto, en la versión de Snoopy. ¡Uy, sí! Arriba de su casita. Cuando sube a su casita y se convierte en el Barón Rojo. Pues es que su casita es roja. Claro, por eso. Tú lo harías. Él se convierte en él, ¿no? Bueno, este es como el lado amable, ¿no? Del conflicto. El otro lado, el lado del horror, pues es lo que decíamos de la guerra de las trincheras. ¿Qué pasó? Bueno, que toda Europa se cubrió de trincheras y la guerra se empantanó durante años. Entonces, durante el día, los soldados salían, disparaban, se volvían a meter su trinchera, llovía, las trincheras se inundaban
Era insalubre el asunto, ahí mismo comían, hacían sus necesidades fisiológicas, sufrían las enfermedades como el paludismo, el cólera, estaban a la orden del día. Recordemos además la gran epidemia de influenza que hubo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y que es lo que más devastó a la población europea. ¿Por qué? Por las condiciones de insalubridad que predominaban durante el conflicto. Además, bueno, ahí se dieron muchos de los más grandes errores de la estrategia militar. Incontables generales que mandaban todavía la caballería. O sea, imagínate, todavía se usaba la caballería en ese conflicto. Se usó todavía en la Segunda Guerra, pero ya en un nivel muy bajo y en unas cuantas batallas en zonas desérticas. Pero en la Primera Guerra Mundial todavía los ejércitos usaban la caballería como lo fuerte, la infantería, y lanzaban a los soldados a veces contra las trincheras y pues por supuesto caían como moscas y los volvían a lanzar y así. Hay muchas historias de ese respecto. Es que muchos países igual ya eran muy novatos, ¿no? Para esto. Era una guerra moderna con mentalidad de guerras del siglo XIX. Bueno, por supuesto, a eso me refiero, ¿no? De que a partir de estas grandes guerras es que en donde se va avanzando en la tecnología de armamento y de estrategia. Claro. Entonces, bueno, cuando hasta el siglo XIX las batallas no eran tan sangrientas, porque además, recordemos que tener un ejército era muy caro. Entonces las naciones protegían el número de soldados que caían, o sea, nadie quería tener muchas bajas. Los uniformes, eran guerras muy vistosas, como para lucir uniformes, eran casi guerras entre pavos reales. Y quien llegó a cambiar esta mentalidad fue Napoleón. Antes las guerras eran casi montajes teatrales. No había esos grandes conflictos que en algún tiempo se dieron como las cruzadas y eso. Llegó un momento en el que ya las guerras eran un asunto de trámites. Pero Napoleón dijo, no, la guerra se tiene que luchar para matar al enemigo, ¿no? Exterminarlo. Iba contra los preceptos de Karl von Clausewitz, el célebre filósofo de la guerra, el que dijo que la política era la guerra por otros medios. Entonces Napoleón dijo, no, pues hay que aplastar, ¿no? Y a raíz de eso empezó una nueva visión de la guerra. Ya en la Gran Guerra, pues también se usaron los gases. Es la época del gas mostaza. Sí. Es la época de... Que incluso dañaba también a sus pilotos, ¿no? Claro. Cuando rociaban, porque no estaba tan calculado el perímetro de alcance. Pues no, echaban el gas y todos se quedaban rociados. Como abres una lata de insecticida en la casa y te quedas ahí, no sé, pues ¡ay, sí. qué hago! ¿Dónde voy? Recordemos pues que Adolf Hitler luchó en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado con la Cruz de Hierro y gaseado, además. Ahí estuvo. Sí, él estuvo gaseado, sufrió los efectos del gas mostaza, quedó ciego un tiempo mientras estaba en un hospital de campaña. Era la época en que Hitler era muy cruel con los animales, pero el perro que tenía y el cual maltrataba constantemente le advirtió, estuvo ladra y ladra llevándoselo para que él se alejara de un lugar. Él se alejó e inmediatamente explotó ahí una bomba en un centro de comando alemán. Entonces desde ese momento Hitler le agarró amor a los animales, dijo, este perro me salvó, y de ahí en adelante tuvo una relación muy estrecha con Blondie, que fue su última perra, una pastora alemán, y con otros animales. Ya ves, no era tan... Pues no. tan malo. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando acerca de la Primera Guerra Mundial en el cine. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine.
Y el día de hoy, bueno, pues abordamos el tema de la Primera Guerra Mundial en el séptimo arte. La famosa Gran Guerra, esa guerra para terminar con todas las guerras, la guerra buena, toda la propaganda que se hacía respecto a este conflicto bélico. Y que, bueno, Artemisa es además el inicio del mundo contemporáneo. Así es, sí. Aquella bala que dispara en su momento Gavrilo Princip y que mata al archiduque Francisco Ferdinando en Sarajevo y que detona la Primera Guerra Mundial, esa única bala que le dio a él y que lo mató sería la más destructiva de la historia. ¿Por qué? Bueno, mata al archiduque y comienza la Primera Guerra, ¿no? Esta guerra que causó millones de muertos, que terminó con todo lo que eran los antiguos países europeos, los imperios, el orden mundial existente, y que concluyó con el Tratado de Versalles, que como ya vimos, sumergió a Alemania en la pobreza. Gracias a eso, Adolf Hitler pudo hacerse con el poder, los nazis llegaron a dominar Alemania, y comenzó lo que sería la guerra más destructiva de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto que duró del 39 al 45 y que nos mostró el sumum de la destrucción y la violencia del hombre contra el hombre, a través de los campos de concentración y el holocausto, a través de esas batallas donde morían 3.000, 4.000 personas. Impensable ahora ese número de bajas, y que culminó con el bombardeo atómico. Por supuesto, y que es impactante todo el resultado, ¿no? De que derivado de todo, de una sola guerra, que fue la Primera Guerra, en donde quedan muchos resentimientos, queda mucho odio, y pues que no queda de otra más que enfrentarse otra vez. Por eso Alemania combate otra vez claro. Y digamos que fue como que le vendieron una posibilidad de salir de esa situación que era catastrófica a niveles económicos. Sí. Y bueno, cuando Estados Unidos lanza la bomba atómica, destruye primero Hiroshima, días después Nagasaki, termina la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que es la Guerra Fría. Se crea el Estado de Israel, se divide Alemania en dos, empieza este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿En quién es un país más poderoso? Claro, se polariza el mundo, se dan todos estos pequeños conflictos, Vietnam, Corea, las intervenciones en Sudamérica, los dictadores sudamericanos, toda la Guerra Fría que va a conducir al final a la caída de la Unión Soviética y a finales entre 1989 y 1992, que es cuando los países de Europa del Este empiezan a independizarse, y cuando finalmente la Unión Soviética se convierte en una comunidad de estados independientes, se termina la Guerra Fría y Estados Unidos emerge como la única gran potencia mundial. Pero en el camino de ese proceso, pues se da el genocidio en Sarajevo, en la Yugoslavia, toda la guerra de los Balcanes, hasta concluir después con el ascenso de los países del Medio Oriente y el surgimiento del terrorismo islámico, claro. El 11 de septiembre. ¿Todo por qué? Por una bala disparada en Sarajevo en 1914. Si Gavrilo Princip no hubiera salido de ese restaurante cuando pasó el coche y lo hubiera disparado, y si no hubiera acertado, o incluso hubiera acertado y nada más lo hubiera herido, porque bueno, yo creo que también estaba quedó buscándose vivo un pretexto, ¿no? Ya ¿sí? Necesitaba, era una olla a presión en donde... Pero no sabemos qué podía haber ocurrido. No, por supuesto. Lo que nos dice cuestiones como de destino o algo por el estilo, es de que se hubiera dado, pero por diferentes vías. Se podía haber resuelto de otras maneras. Por supuesto. Podía haber habido un conflicto de otro tipo, otro pretexto, etcétera. Podía haber empezado años después, el mundo hubiera sido distinto. Con un año después que hubiera empezado la Primera Guerra, hubiera sido todo diferente. Si no se hubieran metido a los estadounidenses, claro. ¿Qué hubiera pasado? Sin esa bala, no viviríamos esta realidad, ni hubiera pasado todo lo que acabamos de enumerar. O sea, no habría quizás una era atómica, no hubiera habido
Guerra Fría, no hubiera habido ascenso de Hitler, todo eso no hubiera existido. Estaría interesante algún tipo de serie, porque pues una película sería muy breve, el comentar todo esto, ¿no? De lo que deriva o las consecuencias político-económicas, sociales, a partir de una sola guerra, ¿no? Un solo conflicto. De un solo evento violento. Y que eso origina, eso me recordó, volviendo un poco a la televisión y el cine, de Slap, que creo que se llama ¿cómo le pusieron aquí? Aquí le pusieron el incidente. Sí. Esta serie miniserie, que habla de todas las cosas que va originando a raíz de que en una fiesta donde están amigos y familiares, y muchos niños, a un padre que no es el padre del menor, lo bofetea porque el niño estaba comportándose de una manera inadecuada. Está impresionante también ese desenvolvimiento, ¿no? De todo lo que puede originar, porque los seres humanos somos muy conflictivos por naturaleza. Sí. No entramos en razones y ciertamente pues siempre queremos hacer valer nuestro aparente derecho ante todo, ¿no? Sí, las consecuencias. Es extraño que en el cine, por ejemplo, no exista una biografía de Gavrilo Princip que retrate el atentado en Sarajevo. No, es de raro. hecho ni siquiera mencionan así, como que nada más es un párrafo en los libros de historia. Sí, el propio Princip, que fue hecho prisionero y estuvo en prisión, o sea, él no lo fusilaron ni nada. Le tocó vivir la Primera Guerra Mundial en la cárcel, y cuando terminó y vio todo lo que había ocurrido, cómo estaba Europa destruida por la guerra de trincheras, por la enfermedad, los millones de muertos, él lloraba en su celda y declaraba a los medios que estaba arrepentidísimo de haber hecho aquel disparo, que él no podía vivir en paz, que quería morir, pero que también tenía miedo de morir porque pensaba que, aunque había sido antes un anarquista, ahora ya había encontrado como la fe, y pensaba que se iba a ir al infierno directito por haber causado tantos millones de muertes. Una película sobre él sería muy interesante. Bueno, y al final de cuentas, como mencionamos, ya será más adelante que hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Uf. Esa seguro ustedes van a tener un montón de favoritas, y también de otras guerras. Claro. Pero en cierta manera, la Primera Guerra Mundial, que tenga tan pocas películas, pues también es como interesante. Sí, es una guerra lejana, ¿no? Para la mayoría de la gente. Muchos ni saben de qué se trató. Aunque la mayoría de los que combatieron en la Segunda estuvieron en la Primera también. Claro. O sus padres. Sí. No, y gente como Hindenburg, el canciller alemán, seguía gobernando cuando todavía Hitler llegó al poder, Creo etcétera. que fue Hemingway quien estuvo también en las dos, ¿no? Hemingway estuvo en las dos, sí. Sí, porque él era muy patriota. Sí. No, bueno, era todo un caso de Hemingway. Sí. En fin. Pero bueno, aprovechamos esta coyuntura de las efemérides y decidimos hablar de este tema. Así como que siempre recomendamos algo, pero no sé, hagan el amor, no la guerra. Vean cine sobre la Primera Guerra Mundial. Eso les recomendamos. Bueno, Vean Noche de Paz con la historia del recréanse gato. la pupila viendo tanta guerra. Sí. Y bueno, este fue nuestro programa sobre la Primera Guerra Mundial en el cine. Nos queda más que recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en www.facebook.com/lacinefilia, en Twitter como @lacinefilia, y nuestro correo electrónico es lacinefiliacontacto@gmail.com. Recuerden que estamos todos los jueves a las 18 horas, 6 de la tarde, haciendo este programa sobre cine. Y bueno, no queda más que agradecerles su atención. Esto fue Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa y nos escuchamos la semana entrante. Gracias. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia por Conexión Veracruz.